Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas, buenas, buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Agradecemos a quienes nos acompañan allí del otro lado, en este mundo virtual por el que estamos atravesando, a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen semana a semana, que bueno, cada vez somos más, afortunadamente, y muchas gracias por eso. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, en Radio Trend Topic, Gonzalo Sorais. En la mañana de hoy falleció Joaquín Lavado, Quino. Queremos entonces abrir este programa recordando al padre de Mafalda, fallecido a los 88 años. Su icónico personaje representó a miles de jóvenes de todo el mundo, con sus agudas reflexiones, su humanismo, su mirada crítica sobre un mundo en constante transformación. En 1964, la revista Primera Plana presentó en Sociedad la tira de esta niña de ideas progresistas y su grupo de amigos, y no tardó mucho en convertirse en un símbolo de los años 60, y a su vez esta fama se extendió luego a toda Iberoamérica. A finales de 2017, tras el fallecimiento de Alicia Colombo, su esposa, el gran autor se dejó su residencia en Buenos Aires y decidió volver a establecerse en Mendoza, su ciudad natal, donde ya había residido hasta que se mudó a la capital en 1950. Entonces despedimos al gran Quino y al papá de Mafalda, que ayer además cumplió 56 años, Mafalda, desde su nacimiento. Estamos ahora con Carlo Argento. Es el coprotagonista de Román, el drama romántico de Majo Staffolani, que se va a estrenar el próximo 8 de octubre en Cinear. Junto con Gastón Cocchiarale, Gabriela Iskovich y Lara Crespo, Carlo Argento da vida a los personajes centrales de esta historia. Él encarna a un hombre de edad mediana que, bueno, no está muy conforme, muy satisfecho con su trabajo y con su matrimonio. Entonces busca dentro de sí una nueva orientación de sus sentimientos. Recibimos a Carlo Argento. Hola, Carlo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Julia? Muchas gracias por la invitación. Tenerte aquí en GPS Audiovisual Radio. Decime, Carlo, ¿cómo fue transitar este personaje que, bueno, va redefiniendo sus sentimientos y sus estados de ánimo a lo largo de la historia de la película? Mira, fue muy interesante, muy interesante. Por supuesto agradezco la mano de Majo Staffolani porque ella tenía muy en claro el personaje y lo hemos conversado muchísimo en la previa a la filmación y bueno, creo que de la experiencia de ella, de la mía, conversado también con Gastón Cocchiarale, que tenía el personaje de Lucas, hemos hecho como un gran equipo para limar todo lo que fuera las asperezas sobre la vida, sobre los encuentros. Y creo que llegamos a una conclusión que era esto de la simpleza que tiene este guión. Creo que es un guión, es una historia simple, no por eso conflictiva. Creo que a Román lo conflictúa un poco todo esto de su nuevo descubrimiento, pero cuando digo simple es porque estamos hablando de que él se enamora, pero no se cuestiona si nos estamos enamorando, en este caso, de otro hombre. Eso creo que es lo más lindo de la obra, del guión de la peli.
mi personaje no se cuestiona el tema de la homosexualidad. Digamos que él tampoco creía ser homosexual, no era que estaba dentro del closet. Acá no se habla de ese tipo de replanteos. Sencillamente transita lo que le sucede. Esto que le sucede, como vos bien decías, a una mediana edad, con un matrimonio establecido, con una hija. Pero bueno, lo sorprende la vida. A sus 50 años lo sorprende la vida, y que más allá de, vuelvo a decir, de los conflictos propios de que esto de que siente, creo que lo vive de una manera sencilla, simple. Y creo que ahí él, le pasa esto, lo siente, lo atraviesa y lo transforma. Sí, en todo caso, el kit de ese personaje de Román que interpretás vos, me parece que es eso, ¿no? Que se permite experimentar este nuevo sentimiento en su vida, y lo hace de una manera natural. Exactamente, de esa simpleza hablo, ¿no? De eso natural que le sucede. Que no es poco, que los seres humanos no somos tan sencillos. No. Creo que fuera de la ficción nos complicamos un poco las cosas y bueno, ahí lo normal sería, bueno, el replanteo, no, pero es un hombre, pero no, si yo nunca. Bueno, creo que acá la cuestión es amar sin etiquetas. Ese es el mensaje, ¿no? Sí, es otro hombre y además más joven. Y encima es eso, otro ¿no? ingrediente, ¿no? Dentro de ese vínculo que se establece entre tu personaje y el de Gastón Cocchiarelli. Eso también es algo muy, muy puntual para decir que, bueno, esto es la idea de Majo, por supuesto, de también elegir cuerpos, actores, edades totalmente diferentes y digamos de lo cotidiano, de lo normal, porque digamos los cuerpos no son iguales, las edades no son las mismas, digamos estamos hablando 20 y pico de años de diferencia, y digo, ¿por qué no? Esto le puede pasar a la gente normal, en lo cotidiano, y digamos, tuve oportunidad de conversar con gente que vio la película, no sucedió acá porque es el estreno acá, pero tuve la oportunidad de estar en México para su estreno, que fue en marzo, y lo maravilloso siempre, digo, la gente que hacemos teatro estamos acostumbrados a que el público te espere y charle, pero el cine no tanto, pero en este caso nos tuvimos el lujo con Majo de estar en el estreno en México y conversar con la gente, y creo que agradecían eso, ¿no? Porque esto de permitirse elegir sin replanteo, sin psicologismo, le cabe a cualquiera y en cualquier circunstancia, ¿no? Creo que Román viene a plantear esto de estoy conforme con la pareja que estoy durmiendo, estoy conforme con el trabajo que estoy haciendo hace 15 años, estoy conforme con esta vida. Me parece que viene a hablar de eso. Entonces, creo que no sacamos lo genital de lado para hablar del ser humano, ya sea hombre o mujer en este caso. Podría pasar también que Román se haya enamorado de una mujer y también lo puede vivir sin culpa. En este caso no, pero creo que la gente que vio la peli, por lo que nos comentaban, reflexiona sobre esto, ¿no? Sí, bueno, otro aspecto que también es interesante en Román es que es el vínculo, pocas veces se ve esto, el vínculo de dos hombres retratado por mujeres, porque la película además tiene un equipo mayoritariamente femenino, y este es también otra mirada sobre los vínculos, y refuerza esto que venías hablando vos, ¿no? De que no se trata de la genitalidad ni de la identidad sexual, sino de las elecciones de vida en todo caso. Exactamente. A mí también más allá de que cuando me presentó el guión, y yo confío plenamente en Majo, de hecho ya hemos hecho 3 películas juntos, digamos que eso habla también muy bien de ella, porque contar una historia de hombres por una mujer creo que le dio un plus a esta historia, le dio un plus muy importante. Podía haberlo contado con 2 mujeres, pero no. Ella se quiso distanciar de su idea original, de donde sacó la idea del texto, y lo plasmó
en dos hombres y con mucho respeto aparte, porque la verdad que, digamos, el trabajo previo fue también muy hablado, como te decía al principio, Sí. muy conversado, con muchísimo respeto, y mucho respeto hubo también durante la filmación, porque ese Ujú. equipo, como vos decís, todas las cabezas de equipo eran mujeres, todas maravillosas, pero realmente se trabajó en un clima de cordialidad y creo que eso también se ve en la película, empezando por Mariana Bomba en la fotografía, Alex Sabino en el sonido, Antonella Smith en la ambientación, unas chicas maravillosas. Yo la verdad que he pasado unos días muy felices durante la filmación y reitero que creo que se ve en la peli, ¿no? Ahora vos, bueno, habías trabajado en Colmena, la primer película de Majo Stafolani, y entiendo que si ahora decís que trabajaste en tres, debes estar en la tercera que está montando en estos momentos. No, ya Eh, la filmamos, ya la filmamos. ya la filmaron, sí, por Ya la eso está en filmamos, ya la proceso filmamos. de Ahora está en postproducción. proceso de postproducción, sí, sí. Sí, ahora, Y más allá de ese vínculo, cuando Majo te acerca este personaje en Román, el personaje de Román, digo, ¿qué te decidió a vos hacer ese personaje? ¿Qué te atrajo de hacer ese personaje? De aceptar el reto, ¿no? De darle vida a este hombre. Este, mira, son varias las cuestiones que me llevaron a aceptar. Primero porque me encanta trabajar con ella, me parece una directora fascinante, excelente directora de actores y de actrices, me parece que ella tiene un plus sobre eso que se manifiesta en sus películas. Por supuesto que todo esto que hablamos de la historia y de cómo contamos esta elección de la libertad del deseo, para mí era fundamental contarlo. Me parece que que está muy bien contado y ese es un tema fundamental, esto de la libertad del deseo. También me gustó, obvio, me gustó el equipo, tanto el artístico como los actores. Me dijo, está Gastón Cocharal, está Gabriel Iskovich, está Lara Crespo. Dije, sí, acá estoy. Son fantásticos, son hermosos compañeros y compañeras de trabajo. Y también hay algo que me cierra en la historia, que me siento un poco emparentado con Román, es esto de, bueno, como a Román a los 50 años la vida lo sorprende, yo creo que, y esto ya también lo hablo con el diario del lunes, habiendo ya transitado, creo que a mí la vida me sorprendió con esta película también a mis 50 años. Y eso ajá. me parece que me cierra un combo y que nada, estoy satisfecho 100%, aún todavía no habiéndola estrenado acá en Argentina. Claro, bueno, te iba a preguntar justamente en ese estreno que tuviste la suerte de acompañar en México, ¿no? ¿Qué era lo que más marcaba el público respecto Eh, de la película, de la historia? Me parece que el público tuvo como esta cuestión de separarse de la historia homosexual. Me parece que esta peli te permite eso, correrte del lado de eso y hablar, como te decía, de esta libertad del deseo, de querer vivir una historia sin cuestionársela. Y que me parece Ujú. que le cabe a otros problemas del ser humano. Le cabe a otro problema, como te decía, con tu actual pareja, qué estás haciendo. Hay una anécdota maravillosa que cuenta Majo, que es que en Londres un señor de 80 y pico de años le comentó que después de ver la película se le acercó y le dijo que, bueno, que eh, él vivía con una mujer, pero que la verdad que nunca se lo dijo a la mujer, pero se sintió muy identificado con la historia. Ujú. Tiempo después le escribió y que le contó todo a su mujer y que estaba viviendo con un señor, 80 y Ajá. pico de años. Digo, eh, esto habla un poco de la película, ¿no? Habla un poco de esto de permitirse ser, de vivir sin etiquetas. Y que me parece que va más allá de una historia homosexual. Eso me Claro. parece que es lo que también marca el público y que creo que en México, por eso digo, en México tuve la oportunidad de conversar, asistíamos a casi todas las funciones con Majo y después siempre había un Q&A y nos metíamos a charlar con el público y la verdad que siempre el tema recurrente era este.
Por supuesto, estaban encantados de vernos y de que estemos ahí, pero también, digamos que se hablaba mucho, siempre se hacía hincapié en esta cuestión de la libertad del deseo y de permitirse vivir y vivir el hoy. Mañana no sabemos. Claro, claro. Ahora, bueno, vos como director teatral, ¿cuál fue tu aporte desde ese lado para la construcción de este personaje o simplemente te ceñiste, bueno, simplemente, no tan simplemente, te ceñiste a lo que marcaba o proponía Majo, que es cierto, como vos decís, presta mucha atención al proceso de trabajo con los actores, ¿no? Muchísima atención, y creo que lo que tiene también ella de inteligencia en la dirección es que también, y yo modestamente digo, yo me dejo dirigir, la verdad, cuando me dirigen soy feliz, soy feliz, descanso, no, Claro. no soy ese actor que también dirige, que está todo el tiempo, no. Sí, por supuesto, Entregas. me entrego totalmente. En la previa hubo mucha conversación, hubo cuestiones también técnicas de escenas de sexo, hemos hablado mucho con Gastón, digamos, generar esa confianza, digamos, porque se muestran momentos delicados, entonces Sí. digo, ahí sí hemos aportado en el diálogo, me parece que eso fue, pero eso es más que nada una tarea de la directora con los actores, ¿no? En este caso. Ujú. Pero creo que desde ese lugar sí hice mis aportes. Después respeto mucho la cuestión cinematográfica, yo vengo mucho del palo del teatro, así que son dos cosas bastante diferentes en Sí. cuanto al rol de la dirección y el encuadre de las cámaras, pero creo que hemos trabajado muy bien y que mi aporte fue ese, ¿no? Fue en la previa, fue en la construcción, fue estar muy atento, porque si digamos que Román tiene toda lo que se ve del personaje es toda una cuestión de sentimientos y lo que va viviendo él, es eso, ¿no? Le pasa muy por adentro. En la actuación de Román pasa muy por adentro, que se manifiesta, pero bueno, en el cine hay que tener como un cuidado con eso, y creo Claro. que eso es lo que hemos logrado con Majo. Que en el momento de la acción ya sabíamos los dos por dónde iba este personaje. Claro. Eso ¿Qué confiaba tenía que mucho. pasar y qué no tenía que pasar, en definitiva? Absolutamente, Claro, absolutamente. bueno, eso es un buen proceso, ¿no? Sobre todo en Sí, un sí. rodaje acotado, como ha sido el caso de Román, que es una película independiente. Y bueno, ahora te toca estrenarla aquí en Argentina, pero en una plataforma. Así que, bueno, te agradecemos mucho este contacto y estaremos atentos a lo que ocurra entonces a partir del 8 de octubre El con jueves Román próximo, sí, sí, así es. Bueno, Muchas muchísimas. gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Julia, a Norberto, y bueno, gracias por todo. Saludos a toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos entonces aquí en GPS Audiovisual Radio. Vamos a ver noticias. Tenemos el feedback. Hoy termina el Festival de Cine Documental de Buenos Aires. El sábado 3, desde las 17 horas, se va a llevar a cabo la ceremonia de premiación del FIDBA y ahí se conocerán entonces los ganadores de esta edición que luego de más de 30 días online, con estrenos diarios y un récord de audiencias, realmente muy fuerte la cantidad de gente que fue entrando a participar de esta gran propuesta del feedback. Bueno, llega entonces a su fin en lo que tiene que ver con programación, pero continúa en el marco del feedback, continúa hasta el 7 de octubre el área de industria que se denomina Link dentro de feedback. Entonces allí hay dos actividades, por lo pronto para mañana hay un pitching de proyectos desarrollados fuera de las grandes ciudades. Este año, además de contar con propuestas de Mendoza, Santa Fe, hay 4 novedosos proyectos de Córdoba que están participando y 4 films en distintas etapas de desarrollo de la Comunidad Valenciana. Es uno de los puentes que tiende feedback, el área de industria, entre ambas cinematografías. Mañana también va a ser
industria, lo que se viene, que es una actualización y las primeras conclusiones por parte de los más destacados espacios de la industria del cine documental, sus experiencias, cómo son sus ediciones online y qué plantean, qué esperan para el futuro, de la mano de reconocidos representantes de festivales como Visión du Ril, Cannes Docs y Doc Leipzig. Entonces se puede participar de estas áreas de industria, siempre resultan también muy interesantes, ingresando en www.fidba.org/2020. Las actividades entonces son gratuitas y online. Esta información y todo lo que vamos desarrollando aquí en GPS Audiovisual Radio, ustedes pueden seguirla en www.gpsaudiovisual.com. Adelante, señor operador. Generodac y GPS Audiovisual presentan Directoras en el Cine Arte Lumière, un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres, todos los viernes a partir del viernes 18 a las 20 horas, gratis. Entra a cineartelumiere.com.ar y accede gratis. Directoras, cine dirigido por mujeres. Bueno, estamos ahora con Carmen Guarini, que va a presentar entonces el viernes 2 de octubre a las 20, allí en Cinearte Lumière, su película Ata tu arado a una estrella. Ella, bueno, Carmen es discípula de Fernando Birri y lo acompañó cámara en mano durante 20 años, digamos, ¿no? Más o menos. A lo largo de... A lo largo de 20 años, exactamente, cuando haciendo el recorrido del Che Guevara por Latinoamérica y después, bueno, poco antes de que el gran Fernando Birri se fuera de este mundo, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con él, Carmen? Porque además supongo que debe ser una influencia muy grande en tu carrera, en tu vida como documentalista ligada a lo antropológico, ¿no? Bueno, yo siempre sentí una gran admiración por Fernando, una figura mítica, digamos, desconocida para mí recién al comienzo de los 90. Yo me lo crucé en un festival en Italia y él a mí me intrigaba porque él no volvía a la Argentina. Bueno, tuvimos algunas conversaciones y me comentó, bueno, el hecho que a él no lo invitaban, por eso en realidad no volvía. Claro, no era alguien, un gran, un artista ambulante, digamos, pero que le gustaría volver. Así que bueno, me puse en esos trámites para ver cómo se lo podía invitar, y así fue que hablando en la FUC con Manuel Antín, él lo invita. Y de ahí Fernando comienza a regresar de a poco a la Argentina, después de la dictadura, y fue muy interesante porque, bueno, comenzamos a tejer una amistad, antes de eso yo no lo conocía, y también a través de nuestra productora se le comenzaron a tejer, digamos, proyectos, y uno de ellos fue la película del Che, ¿no? Entonces, en coproducción con una productora alemana, de la cual también éramos amigos, porque era una uruguaya radicada en Alemania. Así que bueno, eso empieza un poco de esa manera, y yo me intrigaba la temática de su película, esta idea de hablar de la utopía y de la muerte de la utopía, cosa a la que se ve que ya desde ese momento yo me resistía, y recuerdo que yo recién había parido a mi hija, pero dije, bueno, no, pero tengo que filmar, tengo que seguir un poco a este loco, a ver qué es cómo se filma esto, cómo se filma esta pregunta. Y así, bueno, comenzamos ese rodaje en Bolivia, después lo seguimos aquí en Santa Fe, en su casa, y a los distintos lugares que él fue visitando, recorriendo con su pregunta, ¿no? ¿Se han muerto las utopías? Esa era un poco la pregunta. Y esto fue, sí. No, sí, perdón, sí. No, está bien. Bueno, eso fue un poco el comienzo de todo. Claro, esto fue un inicio,
Yo después de eso hice un primer armado, él luego partió, fue a Alemania porque siguió filmando en Francia, en Alemania, ya el presupuesto en una película autofinanciada y no daba para seguirlo. Así que, bueno, en ese primer armado, que yo lo tuve por 20 años, fueron 18 años más o menos, lo fui alimentando con algunas entrevistas, cosas así que, bueno, cuando volví a encontrarme con Fernando, volví a ver el material, no me gustaba ese armado, así que se lo mostré y decidí que, bueno, había que darle una continuidad. Él mismo me dijo, sí, aquí esto tiene que terminarse, ¿no? Entonces ya estaba retirado en su casa en Roma, a donde después lo fui a visitar, y bueno, así es como, bueno, le pude dar una continuidad, un paso por Cuba también, donde él, por supuesto, dejó su notable impronta a través de la Escuela San Antonio de los Baños, así que todo eso fue un recorrido que a mí me interesó porque, en definitiva, de lo que yo quería hablar era de la utopía y de cómo resistir a la idea de renunciar a las utopías, ¿no? Y sobre todo en un momento también político de la Argentina en que todo parecía que había que renunciar, ¿no? Todo nos decía que había que renunciar. Así que bueno, de alguna manera esa fue la historia de esta película. ¿Y qué te genera volver a ver la película 3 años después? Digo, ¿qué lugar juegan hoy estos conceptos de utopía y resistencia? Mira, la película, yo en realidad no la miro mucho, porque no me gusta volver a ver las películas que hice, pero sí me encuentro viéndola a través de la gente que hoy la ve, y que me devuelve cosas, ¿no? Y que me devuelve la energía que le transmite la película. Y eso para mí es muy importante, haber logrado que justamente la figura de Fernando y esta pregunta trascienda la película para que, digamos, desde cada lugar, desde cada espectador, la pregunta resuene, ¿no? Eso me parece a mí que es, digamos, un poco lo que yo quería y lo que me parece que de alguna manera, tal vez independientemente de mí, la película lo logra, ¿no? Ahora, ¿en qué momento vos sentiste que, bueno, por fin tenías, después de tanto tiempo, la película que querías hacer y decidiste que era el momento de editarla y soltarla de alguna manera, ¿no? Bueno, mi encuentro con Fernando fue decisivo, es decir, el hecho de que ella estaba muy, muy viejito y que yo quería como cumplir con ese compromiso de alguna manera no escrito que yo tenía con él, de terminar esa película, fue así, fue decisivo eso. Él vio el armado anterior, el que yo tenía guardado, y ahí en ese momento que él me dijo, acá está la película, tenés que hacerla, y bueno, ahí fue. Después, el resultado final, él vio una parte, ¿no? La vio totalmente porque falleció, pero bueno, nada, confió en mí y para mí eso es muy importante, ¿no? Sí, claro. Y un personaje de unas características también muy particulares, Birri, no solo por lo que él significaba en el contexto del cine latinoamericano particularmente, sino por su forma de encarar los proyectos. Era muy volado, muy creativo, ¿no? Imagino que sería difícil saber en qué momento terminaba o empezaba algo nuevo con Fernando Birri, ¿no? Sí, un gran anarquista y un gran utopista, ¿no? Realmente un tipo constructor de utopías también que ayudaba a otros y nos empujaba a esas utopías. Así que, bueno, de alguna manera eso es lo que me parece que se refleja. Una cosa interesante es que esta película sí se estrenó en el BAMA. No sé si Oscar sabe. Pero ahí estuvimos 3 semanas, creo. Fue difícil, bueno, la película gustaba, pero fue un momento ya donde se hacía difícil, ¿no? La gente no había demasiada concurrencia un poco por la cuestión también económica. Pero bueno, para mí fue un gran placer también poder estrenar en ese cine. Generodac y GPS Audiovisual presentan Directoras en el Cine Arte Lumière, un ciclo de estrenos recientes dirigido por mujeres, todos los viernes a partir del viernes 18 a las 20 horas, gratis. Entra a cineartelumiere.com.ar
y accede gratis. Directoras, cine dirigido por mujeres. Bueno, tenemos más cine entonces. A partir de mañana, jueves, se estrenan 2 películas argentinas en Cinear y una en Contar, la plataforma Contar. Todo esto es gratis y en línea. En Cinear se podrán ver a partir de mañana Marea y Viento, un documental de Ulises de la Orden rodado en la Escuela Experimental Los Biguá, en el Delta argentino. Y Los que vuelven, una ficción de terror fantástico dirigida por Laura Casabé con Lali González, Alberto Ajaca, María Soldi, Javier Drolas y Cristian Salguero. Es una historia ambientada en 1919. Los guaraníes murieron, desertaron o fueron reducidos a servidumbre. Julia, la mujer de un terrateniente, da a luz su tercer hijo muerto. Le ruega entonces a su sirvienta que lo vuelva a la vida. El niño vuelve, pero no vuelve solo, y esto es entonces lo que recrea, lo que cuenta Los que vuelven. En Contar tenemos una historia, son cuentos documentales, se podría decir, se llama Que vivas 100 años la película, la dirigió Víctor Cruz, quien nos propone un viaje por el mundo, desde la selva de Costa Rica, pasando por Cerdeña, y luego una escuela de danza en la mágica Okinawa. Todo esto para encontrarnos, los espectadores, con un grupo de centenarios y compartir entonces sus experiencias de vida. Esto va a ser en Contar. Toda esta información, todo lo que vamos desarrollando aquí en el programa, podés seguirla en www.gpsaudiovisual.com. Clarisa Navas acaba de llegar del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Allí recibió primero el premio Sebastián Latino a la mejor película LGTBQ latina, y también una mención especial en Horizontes Latinos, donde su película concursaba. En este caso la mención fue por Las Mil y Una. Las Mil y Una, una historia muy esperada que permanece inédita aquí en Argentina por el momento. Hola Clarisa, bueno, recién llegada entonces literalmente de San Sebastián. Sí, hola Julia, ¿cómo estás? Sí, recién hoy llegué. Ajá, o sea que estás todavía con un jet lag y esas cosas, ¿no? Bueno, que pasan en estos casos. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Vos esperabas volver con estos premios, Clarisa? Bueno, fue una sorpresa bastante grande ya el hecho de poder salir y viajar. Eso ya fue como increíble, estar allá, volver a ver la película en salas, con público. Realmente ya esperaba que en el 2020 no sucediera más. Y bueno, y lo de los premios siempre es una sorpresa, ¿no? Pero bueno, y una gran alegría también. Lo del Sebastiani ya sabíamos, pero la mención, bueno, fue ahí. Ajá. Y bueno, ahora que decís, ¿no? Es cierto, esto de ver la película en una sala, y en esas salas además que son muy grandes, y con público, ¿cómo fue eso para vos? ¿Cómo te resultó? Además de extraño, digamos. Creo que el festival en sí estaba, o sea, era muy particular porque había poca gente, a la vez las salas, bueno, estaban como a la mitad de la capacidad, así todo muy llenas igual, y creo que sí había como un clima muy festivo y de celebración en cada proyección. En las Mil pasó eso, pero también que fui a otras funciones también ocurría eso, ¿no? Como el público muy festivo aplaudiendo antes de los como muy emocionado de volver a estar ahí, reunirse frente a una pantalla grande. La recepción de las Mil, bueno, fue muy hermosa y muy llena, o sea, como provocó muchas preguntas y una calidez también muy linda. Uh-huh. Bueno, Las Mil y Una se filmó en Corrientes y más específicamente en determinados barrios de Corrientes, ¿no? ¿Qué ocurre con una geografía tan distinta en un festival internacional en San Sebastián en este caso? ¿Qué crees o qué te devolvió la gente
después de esas proyecciones respecto a esa geografía y a esas situaciones? Claro, yo creo que hay siempre como una dificultad por ahí de ubicar si eso es Argentina o no. Siempre la idea por ahí de Argentina que hay en los festivales internacionales, por lo general es Buenos Aires, ¿no? O algún lugar, espacio natural que es el sur o las cataratas, como una cosa así, ¿no? Son el imaginario. Y entonces de pronto ver esta periferia del nordeste, de Corrientes, donde yo soy, creo que es una sorpresa, también una sorpresa en el modo del hablar, que por ahí es bastante diferente, y desde ahí vienen muchas preguntas, ¿no? Como de pensar en esa otra Argentina o en esas otras Argentinas que muchas veces pasan desapercibidas. Creo que eso resulta bastante sorpresivo. Ujú. Eso es lo que predominaba, digamos, en el público, ¿no? Pues estamos hablando, son proyecciones con público, más allá de los jurados. Esto hay que marcarlo, es una experiencia muy fuerte también, porque el público es muy activo en el Festival de San Sebastián. Así que me imagino que ahí habrás tenido toda una serie de observaciones muy enriquecedoras, ¿no? Ahora, la película transcurre en la calle, prácticamente, en las mil y unas, y la calle como geografía del proyecto, ¿estuvo desde un comienzo, Clarisa, o se fue dando cuando llegó el momento de filmar esta historia? No, es una historia pensada justamente como un espacio y como el barrio, que es el barrio de las mil viviendas, como protagonista. Es el barrio donde yo me crié, entonces a mí sí me interesaba pensar o construir imágenes que tengan que ver con ese ritmo, ¿no? De existencia, de estar ahí, a la vez de lo que representa la calle como posibilidad de encuentro, ¿no? Digo, hoy en día, inclusive en este 2020, mucho se ha pregonado con la idea del hogar, ¿no? Y de los interiores y de la casa y del quedarse, ¿no? Y creo que Sí. la película justamente plantea eso, que pasa también cuando no hay caso, cuando el interior también es expulsivo y finalmente esa calle y esos espacios terminan cobijando como si fuera un hogar, ¿no? Como la posibilidad de la calle en esa paradoja de ser hogar y ser también un contexto de amenaza. Claro, porque bueno, también esta historia transcurre en la calle y esto que vos decís es un contexto hostil. Ahora, no hay prácticamente actores en la película, son, diría yo, no actores. ¿Cómo se logra, cómo lograste este trabajo vos con toda esa gente poniendo lo mejor de sí, acercándose a una experiencia artística, por otra parte, porque en definitiva un rodaje es eso? ¿Cómo trabajaste todos esos aspectos? Bueno, en realidad la película sí tiene actores, o sea, son por ahí actores justamente que son del nordeste, de Formosa, de Corrientes, de Chaco, y están una de las protagonistas, de la coprotagonista, que es Ana Carolina. Ella, bueno, es licenciada en actuación, también uno de los que hace de hermanos también es licenciado, sino que simplemente por ahí son actores que no son caras tan conocidas, ¿no? Porque, bueno, justamente no son de Buenos Aires. Sí, la protagonista, Sofía Cabrera, ella nunca antes había actuado, es jugadora de básquet. Hicimos un trabajo de muchos meses de ensayo y un tejido sensible de confianza ahí entre todas y todos los que aportaron también sus experiencias y sus historias de vida, ¿no? Porque digo, esos personajes están impregnados también de experiencias que tienen que ver con el ser disidente en la periferia, con el transitar muchas situaciones que de alguna manera le han sido muy parecidas. Así que es como un trabajo muy sensible a lo largo del tiempo para lograr justamente esas espontaneidades y ese registro que de alguna manera es muy realista y a la vez espontáneo, pero que tiene un gran desarrollo previo. Ajá. Claro, bueno, vos trabajaste el guión en muchas instancias, ¿no? Hasta llegar al rodaje, digo, de la película, pasaste también por talleres y seminarios de desarrollo de proyectos, ¿no? La película estuvo en realidad estuvo solamente en el foro, que es el foro de coproducción en San Sebastián, y eso nos permitió hacer una coproducción con Alemania, y ya luego de eso, bueno, fue presentar al Inca y trabajamos con Varsovia, Diego Dukovsky, y ya ahí, bueno, empezó el camino de la peli, más en todo esto, ¿no? De los ensayos y en ese tejido
de corporal, digamos, de producción y construcción de la película. Ahora, es una historia de lazos afectivos en un ámbito hostil, sobre todo a ese tipo de lazos afectivos, ¿no? Y vos, ¿a partir de qué elementos constituiste esa ficción? Y son historias, o sea, la historia central es algo como muy ligado a mi experiencia de adolescencia en el barrio, y luego creo que se fue armando también de retazos de observación de mis amigas y mis amigos, como de esas cercanías de juventud digamos, que hemos pasado ahí en las periferias de Corrientes. Y también, bueno, tiene mucho de aporte, como te decía, ya de las experiencias de cada uno de los actores y de las actrices. Así que a partir de eso es como que surge la configuración de la película. Y eso a su vez es lo que te permite esa cercanía, ese grado de intimidad con todos esos personajes, con quienes los interpretan, ¿no? Eso es notable en Las Mil y Una, hay una naturalidad, una espontaneidad que es casi documental, diría yo, por momentos en la película, ¿no? Y también me parece, bueno, vos me dirás, pero cuando alguien filma en un escenario no tan contaminado como puede ser la ciudad de Buenos Aires, pero después se tiene que volver a encontrar con la gente al día siguiente, que son los protagonistas de estas historias, ¿no? Ahí ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaba la gente? Porque también supongo que una filmación, por más acotada que sea, de alguna manera es una intervención en el lugar, ¿no? Y modifica ciertas actitudes o no sé, contame vos. Sí, es muy buena tu observación. Creo que era uno de los dilemas éticos justamente para mí más, como que más me conflictuaba, ¿no? Del filmar ahí en mi barrio, donde bueno, hay muchísimos afectos míos que viven ahí, además el hecho de continuar al otro día. Sí creo que hubo como un cuidado muy general y a la vez como muy convenido entre todo el equipo y el elenco, que tenía que ver con no usar al barrio de set, justamente de que la experiencia de filmar ahí sea una experiencia en potenciadora, diría yo, ¿no? De que genere potencia en el lugar y no que sustraiga o que extraiga algo, ¿no? Y que no exotice tampoco un barrio que justamente tiene esta problemática muchas veces ligada a lo marginal y demás, y en ese sentido creo que la película opta justamente por construir otro tipo de posibilidad en un contexto donde todo pareciera decir que las cosas no van a ser posibles. Y en ese sentido, no sé, yo me he encontrado yendo a comprar a la verdulería, que un chico me decía, ¿esta película de qué es? ¿Sobre las drogas o sobre los robos? Y decía, pero ¿por qué pensás eso? ¿Viste? Y no, porque, bueno, ¿qué más vas a hacer ahí si no es sobre eso, ¿no? Entonces a mí me parece que en ese sentido la película va hacia, por ahí, una suerte de justicia poética, ¿no? De construir otros posibles en un barrio del que no se espera nada, ¿no? Claro. Y del que supongo yo, como en muchos otros casos, existen preconceptos, prejuicios que habrás tenido que derribar vos o tratar de que se aquietaran, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera de la película, digo, bueno, esto que me contás que ibas a comprar y te decían, pero si no sé, ¿qué vas a filmar? ¿Qué otra cosa vas a contar que no sea drogas o robos? Y eso, en ese sentido, ¿vos cómo manejaste ese proceso? En cierta medida fuimos haciendo como una suerte de aclimatamiento meses antes de ir ahí ya con todo el equipo, que tenía que ver con ensayos y con circulaciones por los pasillos, el estar ahí. Bueno, de hecho la cancha de básquet donde jugamos, ahí juega la protagonista, también jugaba yo en mi época que jugaba en los equipos de básquet, entonces también hay como un conocimiento. Y era por ahí un poco extraño porque muchas veces la gente decía, pero están con una camarita chiquita ensayando y ya están filmando la película, y como que no había mucha noción. Después cuando cayó todo el equipo, ya había un acostumbramiento de eso, ¿no? Y sí una colaboración también y un tejido de redes con los vecinas y vecinos para que de pronto
también pudieran salir beneficiados, ¿no? En acuerdos de, no sé, alquiler de locaciones, de inclusive de apariciones como extras y como pequeñas, intervenciones que tienen en las escenas. Así que en todo momento hubo como mucho respeto hacia no interrumpir tampoco los tránsitos naturales del barrio, hacia no generar una situación tan externa, ¿no? Sino que eso, tratar de acompasarse con los ritmos del lugar. Claro. Acompañar más que vulnerar, ¿no es cierto? Que por otra parte, bueno, me parece que eso es funcional, absolutamente funcional a todo lo que vos contás en las mil y unas. Uno como espectador no tiene la sensación de que ahí se metió un rodaje y está interviniendo, aunque lo estuviese haciendo, digo, como espectador uno no se lleva esta sensación, ¿no? Sino que todo transcurre con naturalidad, fluye, digamos, y supongo que eso también debe haber sido un punto que te deben haber marcado en San Sebastián. ¿En qué otros lugares se exhibió la película? La película arrancó, fue la apertura de Panorama en Berlín y tuvo un muy buen estreno porque, bueno, eran muchas salas a la vez y el haber estado ahí como apertura posibilitó también que tenga como una gran visibilidad dentro del festival que es tan grande. Luego estuvo en Toulouse, ahí ganó una mención, después estuvo en el Festival de Jeonju en Corea, que también ganó un premio de Mejor Peli, después estuvo en el Festival de Lima hace poquito, que también ganó premio, después estuvo... Sí. Bueno, no sé, en varios más. Ahora está en un festival de Polonia en octubre, en Valdivia, en la competencia internacional, en otro de Toronto. ¿Y Y vos así acompañando todo lo que podés o lo que te permiten las circunstancias? todo lo que puede el Zoom. Muy virtual lamentablemente todo este año, o sea, exceptuando ahora San Sebastián que puede viajar, pero lo demás ha sido todo virtual. Ahora, todos estos premios, y bueno, supongo que además haber participado en el foro de coproducción, ¿te abren perspectivas para el estreno de la película en el exterior? ¿También? Sí, ahora de hecho la película va a tener estreno comercial en España, en enero sale ahí a salas y luego creo que se estará viendo otros países. Uh-huh. Porque también está muy complicado, ¿no? Digo, determinar cuándo realmente se va a poder volver a las salas y eso es como un año muy complejo y también el año que viene quizás. Sí. Ahora, y vos aquí en Argentina, ¿la idea es estrenarla en alguna plataforma o preferís esperar hasta que haya una posibilidad de que se vea en cines, digamos? ¿Cuál es tu idea? Porque este escenario también plantea otro tipo de preguntas que quizás no te habías hecho cuando comenzó todo este camino, ¿no? Con las mil y una. Sí, siempre uno está esperando, ¿no? Justamente la posibilidad de encuentro ahí con el equipo y con las personas que hicieron frente a una pantalla grande al cine, pero me parece que este año, bueno, ha cambiado mucho las formas y también, bueno, hay cuestiones como más económicas que tienen que ver con, bueno, cobrar la última parte del subsidio, estrenarla de igual manera, así que calculo que va a ser una cosa media mixta, todavía no sabemos bien cuándo va a salir, seguramente para fin de año. Y veremos también las posibilidades virtuales. A mí que soy de Corrientes, sé por ejemplo, cómo están viendo en otras provincias donde de pronto las películas llegan súper tarde o quizás nunca llegan, de pronto esa posibilidad de verlas online tiene esa suerte de federalización que es tan difícil. Aunque, lógicamente, que también se pierden muchas cosas, ¿no? Es paradoja. Claro. Bueno, así estamos. Las perspectivas son estas y vaya a saber cuándo volvemos a la presencial. La verdad es que la experiencia que vos viste en San Sebastián es envidiable, ¿no? Porque nosotros seguíamos desde acá online las actividades y el festival y veía eso, ¿no? Decía, bueno, qué suerte que pueden volver a ver en un cine las películas. Sí, es increíble. Una cosa muy rara, ¿ves? Ya casi uno se olvida de cómo era eso, ¿no? Después de tanto tiempo y bueno, vaya a saber. Las actividades virtuales, además, bueno, vos estuviste ahí en persona y eso también debe haber marcado
una instancia rara, ¿no? Para vos, digo, estar en un festival internacional de la magnitud de San Sebastián y en esas condiciones, porque además no había otra actividad que las proyecciones, ¿no? Sí, sí, fue como, era raro, era un festival como muy de ir a ver películas, además sin ninguna instancia más colectiva de encuentro, ¿no? No había ni cócteles ni fiestas, no, o sea, solamente ir a ver ahí. También raro el proceso de 2 horas de estar con la mascarilla puesta, todo eso Claro. también hace que sea bastante complejo, y de hecho había varias personas que por ahí decían también eso, ¿no? De que es un poco sofocante estar tanto tiempo mirando, pero igual así todo, a mí estaba buenísimo poder estar en el cine. Claro, era solo cine. En ese sentido era también muy, muy bueno todo. Entonces, que no hubiera todo ese run run, imagino yo, que ocurre. Y Clarisa, vos, ¿te molesta la etiqueta de cine de mujeres o cine LGTB? Creo que, bueno, lo del cine de mujeres es algo como medio difícil de correrse de ahí, ¿no? Digo, si uno se asume como mujer, digo, claramente sí. Quizás me molesta cuando se hace esa diferenciación tan marcada de decir, bueno, esto es el cine de mujeres, este es el cine como hegemónico de la Mm, norma, donde entran, ¿no? El cine hecho por hombres. En ese sentido, creo que las categorías siempre de alguna manera también reducen mucho a lo sensible del cine y a las imágenes finalmente. Y con el cine LGBT pasa lo mismo, creo que también hay una diferenciación porque quizás al menos también digo, la poética que a mí me interesa no va en una relación de enfocar necesariamente sobre una cuestión tan ahí temática, ¿no? Sino que justamente los personajes, digo, tienen deseos, transitan por diferentes sensibilidades y que tengan que ver con, no sé, con disidencias, no necesariamente convierta la película para mí en una película LGBT, ¿no? Sino que es algo como mm, mucho más universal y abarcativo. También creo que es necesario, que hay lugares donde es necesario, digo, marcar esa diferencia, porque si no, de otra manera no se ve, y entonces son espacios que de alguna manera legitiman, no sé, inclusive en mi provincia, ¿no? Digo, es algo que todavía no se tolera bien, que la gente, digo, no le gusta, o hay como mucho rechazo, y bueno, y a veces estas cuestiones de nicho hace que se vea y que se pueda valorar eso, pero me parece que a nivel más macro son cosas que hay que revisar, ¿no? Y que hay que también preguntarse siempre. Y sobre todo no amigarse tanto con la etiqueta. Yo no me amigo con la etiqueta. etiqueta, ¿no? Claro, exactamente, las etiquetas. Que bueno, en el caso de las mujeres y de las cineastas en particular, es esto que vos decís, ¿no? Al mismo tiempo, esas etiquetas hay que marcarlas justamente para resaltar las inequidades, ¿no? Respecto de sus trabajos, de sus creaciones, de sus recorridos y de sus posibilidades. Imagino que vos, viniendo además de Corrientes, que no tiene una tradición cinematográfica, por otra parte, dentro de las provincias, debe ser más difícil, ¿no? Sí, 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 creo que siempre cuesta el doble y bueno, en todas las provincias conservadoras de Argentina cuesta mucho más y sí me parece que lógicamente todo lo que tenga que ver, no sé, con la lucha por un cupo, por también validar esos espacios, son luchas sumamente necesarias, pero qué sé yo, también siempre está esa otra cuestión, ¿no? Decir, bueno, esto como cupo de mujer, la cosa, como no sé, hay que ver si en algún momento se avanza y esas categorías también se dejan un poco de lado, ¿no? Como, digo, pensar de otra manera por ahí las cosas. Sí. Bueno, aquí desde GPS Audiovisual abogamos porque así sea, y estamos con todas ustedes, las creadoras del cine argentino. Te agradezco muchísimo este contacto y bueno, espero que pronto, yo ya vi las mil y una, pero espero que pronto la gente entonces pueda disfrutar esta película. Bueno, Muchas gracias, Clarisa Navas. Un gusto, ¿eh? igualmente un gusto. Hasta pronto. Bueno. Bueno, vamos entonces a las últimas noticias antes de despedirnos. Vanessa Ragone, la productora Vanessa Ragone, es la showrunner de Carmel, ¿Quién mató a María Marta?
una serie documental de 4 capítulos sobre el emblemático caso García Belsunce, que, bueno, permanece como uno de los grandes enigmas de criminales desde hace 18 años, ustedes recordarán, y que se va a estrenar esta serie entonces el próximo 5 de noviembre. En la plataforma, tendrá un lanzamiento mundial a través de la plataforma Netflix. El director de esta serie de 4 capítulos es Alejandro Harman, y según nos anticipan, la película reúne material inédito sobre este caso histórico, diría yo, y testimonios de los protagonistas. También va a mostrar un material probatorio que nunca antes había sido difundido. También hablan protagonistas, familia de María Marta, comenzando por el viudo de María Marta, que además fue condenado y luego absuelto por el crimen, Carlos Carrascosa, el fiscal del caso, Diego Molina Pico, y familiares, como entre los que están Irene Hartwig, John Hartwig y Horacio García Belsunce, entre otros. Entonces, bueno, esta es la serie que se va a conocer el próximo 5 de noviembre. El documental inédito Caperucita Roja de Tatiana Mazú González es la producción argentina que participará en la sección Tiempo de Historia, dedicada al género documental, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la SEMINCI, que se va a llevar a cabo del 24 al 31 de octubre. Estas son entonces las informaciones con las cuales nos despedimos. Les agradecemos habernos acompañado, estar allí del otro lado, escuchándonos, compartiendo con nosotros los contenidos de GPS Audiovisual Radio. Los miércoles a las 19, aquí por Radio Trend Topic. Gracias a nuestros invitados de hoy, Carlos Argento, Carmen Guarini y Clarisa Navas. Recuerden, toda esta información y otras más, ustedes las pueden encontrar en nuestro portal de noticias, www.gpsaudiovisual.com. Como siempre, le damos las gracias a la madrina de GPS Audiovisual Radio, a la querida Mercedes Morán, y decimos, como cada semana y como siempre, vean cine argentino. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en Radio Trend Topic a las 19. Chao, gracias. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.